Primera ponencia, abordaje de la salud integral desde una perspectiva social. Para ello les voy a presentar al ponente, que se llama Antoni Juan Carballo Díaz, médico de la entidad. Graduado en Medicina por la Universidad de La Laguna, Antoni es natural de La Palma, ha centrado su formación en todo lo relativo a la igualdad de género y la sexualidad humana. Como ejes centrales de su actividad profesional, actualmente compagina su formación en sexología y asesoramiento sexológico con el trabajo en la Asociación LGTBI Diversas, en la que se encuentra vinculado a proyectos sociales y sanitarios. Les dejo con él y que tengan buen día. Gracias, Jessica. Gracias, Diversas, por esta oportunidad que me han brindado de poder estar en estas segundas jornadas de salud y VIH. Como comentaba mi compañera, trabajo en la asociación como médico, sobre todo vinculado al proyecto que Sergio les comentaba al inicio en la presentación, que es el del Espacio Cero. Y a través de esa experiencia profesional es en la que he basado el abordaje, como bien lleva el título, la ponencia de la salud integral desde una perspectiva social. Para poder comenzar esta ponencia y que podamos hablar desde un lenguaje en el que todas nos entendamos, me gustaría aclarar o definir como 3 palabras que van a estar presentes a lo largo de estos 45 minutos. En primer lugar, hablar de la salud integral como ese estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de enfermedad, como muchas veces nos plantean en los medios de comunicación. En segundo lugar, la acción comunitaria, que podemos hablar de ella como la dinamización de las relaciones sociales de cooperación entre las personas de un determinado ámbito o espacio de convivencia. Y por último, vamos a hablar de redes sociales desde una perspectiva social. Hablamos de ellas porque son una fuente de información para la vigilancia de la salud y para las estrategias de promoción de la misma. Sin la construcción de redes comunitarias no vamos a poder llegar a lo que es verdaderamente importante, que es el bienestar de la gente. Y en este sentido, la salud integral, como les comentaba antes, cuenta con una serie de factores que hacen importante que pongamos sobre la mesa para poder analizar y entender un poco esa visión social de este concepto. En 1991, Dalger y Wintel planteaban este modelo donde, si se fijan, ya extraían planteamientos que el movimiento feminista hablaba, y es el de poner a las personas en el centro. En ese centro donde las principales características que podemos empezar a nombrar son la edad, el sexo y los factores constitucionales, es decir, el peso, es decir, la estatura, cosas intrínsecas que dependen indistintivamente de las personas. Hablemos de hombres, mujeres o personas no binarias. Luego, si empezamos a darnos cuenta en ese círculo, hablamos de estilos de vida, esos hábitos que muchas veces copan los libros de texto, donde nos inculcan el tema de tener hábitos de vida saludable con deporte, dieta y demás cuestiones. Luego, las redes sociales y comunitarias, es decir, somos seres sociales por naturaleza y necesitamos relacionarnos, necesitamos establecer vínculos afectivos y relacionales con la gente para que nuestro bienestar, para que nuestra salud se encuentre en buen estado. Y ya luego pasamos a esos factores que, como bien indica en la presentación, son más externos y están más alejados de nuestro control. Son, por ejemplo, la educación, son, por ejemplo, la vivienda, que muchas veces creemos que son aspectos baladí, que no tienen ningún vínculo con nuestra socialización y que al final dependen. Es decir, si no tenemos un sitio donde vivir, si no tenemos un trabajo que nos permita tener una calidad de vida digna, se empezarán a deteriorar diferentes esferas de nuestra salud, como la mental. Es sabido por todas que ahora mismo, con la situación socioeconómica que estamos viviendo con la pandemia de la COVID-19, cuando la gente se ha quedado sin hogar,
las tasas de problemas de salud mental, de patologías como la depresión o la ansiedad, han aumentado considerablemente. Entonces, tener en cuenta que aspectos que a lo mejor antes de plantearlos en estas jornadas no teníamos en cuenta, pues que a lo mejor tendríamos que empezar a abrir la mirada y empezarlos a contemplar como aspectos fundamentales para nuestro bienestar físico y mental. En el trabajo que realizamos desde la entidad podríamos hablar de diferentes esferas de la salud. Hablamos de salud laboral, hablamos de salud social, hablamos de diferentes esferas de la salud que, si me lo permiten, hoy vamos a centrarlas en estas tres, que son de las que les voy a poder hablar en profundidad desde la experiencia profesional que realizo a título individual y que realizamos a título colectivo en la asociación. Hablamos de la salud mental, de la salud social y comunitaria y de la salud sexual y reproductiva. Tres esferas de esa salud integral que llevamos hablando estos minutos y que son fundamentales para conseguir ese bienestar que les explicaba anteriormente. Y la primera pregunta que me hacía cuando estaba elaborando esta presentación de PowerPoint, sobre todo teniendo en cuenta el título de la ponencia, es si existe estigma para poder hablar de la salud mental. Hablamos de estigmas relativos al VIH, que por eso las jornadas llevan ese nombre de visibilidad sin estigma, y quise traer a colación del título la salud mental, con titulares que personalmente aterran un poco. Que un presentador hable que el estigma que existe en torno a la salud mental y enfermedades mentales mata, creo que es una expresión que nos debería hacer reflexionar sobre la importancia del autocuidado y sobre todo de la necesidad de hablar sobre lo que nos pasa. Especialmente ahora en la situación de pandemia en la que nos encontramos, el requerir una mayor ratio de psicólogos y psicólogas o profesionales como psiquiatría, creo que es fundamental, porque al final, si no tenemos un apoyo de la salud pública, las entidades del tercer sector se van a ver desbordadas en la atención, y son entidades que muchas veces tienen financiación a través de concurrencia competitiva, cuya estabilidad no se mantiene en el tiempo, y eso al final deteriora la atención a la ciudadanía. Y por eso creo que sí, que todavía existe estigma. Creo que todavía la sociedad, a pesar de los avances que tiene, no está preparada para hablar de lo que le pasa, de lo que siente, y en esto creo también que tiene mucho que ver la perspectiva de género y la educación que hemos recibido. Por un lado, los problemas y las patologías de salud mental cuentan con un agravio diferencial si hablamos de hombres y mujeres. Todavía las mujeres las llaman y las estigmatizan en nuestra sociedad como locas, como personas que no son capaces de llevar a cabo o compaginar esa conciliación sin que su salud mental se vea deteriorada. Y por otro lado, los hombres y esa educación que recibimos, donde el expresar cómo nos sentimos, hablar de nuestras emociones en primera persona, todavía no está del todo deconstruido como necesitaríamos. Y en ese estigma que existe en la sociedad actual, quise, cuando estaba preparando la presentación, traer otro tema que me parece fundamental que pongamos sobre la mesa, y es el tema del suicidio. Esta semana pasada hablábamos y veíamos en los medios de comunicación cómo Verónica Forqué terminaba con su vida porque ya no merecía la pena continuar en ella. Qué triste que algo tan bonito como la vida, algo que nuestros padres y nuestras madres tienen ilusión desde que estamos en el vientre, tenga que verse abocada al fin antes de tiempo, y por no tener una prevención adecuada para ello. Y en este sentido he querido poner como tres aspectos que deberíamos de tener en cuenta
para intentar poner nuestro granito de arena, ya seamos profesionales de lo social o profesionales de lo sanitario. Creo que cualquier profesional, permítanme la redundancia, puede aportar algo para que el suicidio y las tasas de suicidio se reduzcan considerablemente. Una de las primeras cosas o signos de alarma que podemos tener en cuenta son los comentarios negativos sobre sí mismo o sobre el estilo de vida que podemos tener. Frases literalmente sacadas de personas que o entornos en los que se han vivido estas situaciones, como no valgo para nada, esta vida es un asco, o sobre todo pueden ir también vinculadas al futuro, esa desesperanza que se ha incrementado ahora con la pandemia, esa incertidumbre que también muchas personas en la isla de La Palma viven por lo sucedido por el volcán. Expresan perfectamente y se pueden resumir con esta frase: mi vida no tiene sentido. Creo que cuando nos encontramos con alguna de estas y otras muchas más, porque al final estos solo son ejemplos de personas que las han expresado y que sobre todo no se las ha escuchado. La palabra, como veremos posteriormente, creo que tiene un poder terapéutico, y pararnos en este momento social y político en el que vivimos, en el aquí y el ahora, en esa necesidad de la instantaneidad, frenar, parar y escuchar, creo que podrían ser esa receta, si me lo permiten, para empezar a producir transformaciones. También podemos ver cambios repentinos en la conducta, es decir, evidentemente si estamos tristes, si no queremos seguir adelante con lo que vivimos, nuestro estado de ánimo, nuestra, digamos, cotidianeidad se puede ver alterada, y por eso podemos ver cuestiones como descuidar el aspecto, cerrar asuntos pendientes, como por ejemplo hacer el testamento, regalar objetos personales, que esto me parece muy notorio, ya que el apego que muchas veces tenemos a las cosas materiales es conocido por mucha gente. Personalmente también me pasa, y es algo que he aprendido a desprenderme después de lo sucedido en la isla de La Palma con el volcán, y creo que también es un aspecto como a tener en cuenta. Y ya luego, como tercer apartado relativo a estos tics de los que estamos hablando, estar enfocado en la muerte, es decir, que traigamos a colación en cualquier conversación que tengamos frases, pensamientos que nos hagan pensar que la muerte es la única forma de escapar del agobio y la agonía que estamos viviendo. Al final, si empezamos a tener un poco de empatía con las personas de nuestro alrededor que escuchan, o mejor dicho, que expresan estas cuestiones, pues entenderemos que no quieran seguir viviendo por la desesperanza que tienen. Pero creo que en este sentido hay recursos en la isla de Tenerife que afortunadamente todavía siguen funcionando, como el teléfono de la esperanza, un teléfono que existe 24 horas y que cualquier persona que ahora mismo nos esté escuchando y que esté atravesando una situación en la que crea que su vida no tiene sentido, pueden llamar a este número y profesionales de la salud mental les atenderán. Luego también tenemos AFE Salud Mental aquí en Tenerife, otra organización del tercer sector que trabaja de forma coordinada con los centros de salud para el abordaje de la salud mental, y de forma específica, si eres una persona LGTBI, si te has planteado que tu vida no tiene sentido por la discriminación o cualquier otra circunstancia relativa a tu orientación o tu identidad, que sepan tanto profesionales que nos estén viendo ahora mismo como personas que a lo mejor lo estén viviendo, que contamos en Diversas con un servicio que se llama Asterisco, de acompañamiento psicológico, tanto para las personas LGTBI que lo puedan estar viviendo planteamientos de este tipo o cualquier patología asociada a la salud mental, como sus familias. Es importante recalcar que cualquiera de estos tres servicios que he puesto en la presentación son totalmente gratuitos,
que el dinero no sea una pega para que nuestra salud mental mejore. Es cierto, y la utopía es que nuestra salud pública mejore, que nuestros políticos y políticas tengan en cuenta que no podemos quedarnos en el discurso y en la foto de aprobar un plan estatal de salud mental, sino invertir en recursos para que la ciudadanía pueda mejorar esta problemática que cada vez se incrementa más. Para poder tener en cuenta a la hora de intervenir con las personas, ya sea desde una perspectiva social o desde una perspectiva sanitaria, les propongo que cambiemos las gafas con las que vemos el mundo, que ampliemos nuestro mapa para que podamos observar todo el territorio. Y la propuesta que les hago, si me lo permiten, es empezar a ver a las personas desde la interseccionalidad, desde las diferentes cosas que les suceden, y esto se puede ver de forma cotidiana gracias al movimiento feminista, que nos plantea muchas veces lo de soy mujer, pero además de ser mujer, soy madre, además de ser madre, soy negra, y además de ser negra, puedo ser bisexual. Todas estas categorías que nos atraviesan creo que son fundamentales a la hora de realizar cualquier intervención con la persona. Mi compañera Jessica siempre me dice que las personas son como un huevito Kinder, que tú vas abriendo, 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 y que tienen muchas sorpresas, y muchas de ellas, y me gusta este símil, porque las sorpresas también pueden ser positivas y ayudar a la gente a mejorar. Y es esa visión interseccional de las personas una de las primeras cosas que deberíamos incorporar en nuestra mochila profesional. Otra es la biografía, la construcción del yo como una parte fundamental a la hora de poder detectar las demandas sociales o las demandas sociosanitarias que puedan tener las personas que acuden o bien a nuestra consulta o bien a nuestro espacio de trabajo, porque son aspectos que nos pueden dar claves para entender lo que nos está expresando, para poder comprender a lo mejor eso que hablábamos antes del suicidio. La biografía de las personas nos pueden dar muchos datos. Y ya luego, otro aspecto que el compañero Sergio hablaba al principio es el tema de fomentar espacios entre iguales. Al final, vivimos en una sociedad en la que muchas veces carecemos de espacios en los que hayan otras personas como nosotros que vivan las mismas realidades, y en este sentido seguramente lo habrán escuchado. Esta metodología de trabajo surge en los años 80, cuando la realidad de las personas consumidoras de drogas empezó a crecer. La constitución de espacios terapéuticos o de socialización muchas veces que se pueden generar pueden ayudar a que la soledad, a que las habilidades sociales mejoren, y de esta forma las personas no se sientan tan solas, permítanme la redundancia, en el mundo. Y como les decía, al final muchas veces creemos que una pastilla, que un tranquimacín va a permitir que ese estado de ansiedad, depresión, se reduzca, que también, que la medicación es muy importante y es un complemento. Pero si al final no ponemos en palabra lo que sentimos, si no le expresamos a los profesionales y las profesionales que nos tienden la mano lo que pasamos, no vamos a avanzar, no vamos a curar esa herida que probablemente se nos ha empezado a abrir, y al final necesitamos que las personas profesionales nos entiendan, y solo nos podrán entender si verbalizamos lo que sentimos. Por eso me gusta mucho la frase de el poder terapéutico que tiene la palabra. Al final muchas veces un golpito en el hombro, un abrazo, un ¿cómo estás? Sana mucho, y es como una de las pequeñas cosas que sí que me gustaría que se quedaran hoy de esta ponencia.
Pasando a la segunda parte de esa salud social y comunitaria, tendremos la oportunidad al final de las jornadas de escuchar y aprender sobre buenas prácticas, sobre la salud comunitaria y sobre cómo llevarla a nuestro día a día, en nuestro trabajo. Y de hecho esta será como la parte más reducida de mi ponencia, donde solo quiero hacer unos pequeños apuntes porque creo que las personas profesionales que vendrán podrán hablar de forma más holgada sobre esta situación que permite, como les digo, mejorar la salud social. Al final, llevar a cabo acciones comunitarias, acciones donde las personas tengan algo que decir, tiene como 3 funciones que creo que son muy importantes a tener en cuenta, como mejorar las condiciones de quienes habitan en el espacio de convivencia. Esto significa que si, por ejemplo, queremos llevar a cabo un plan de salud en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, es fundamental escucharles, porque cuando escuchamos a la gente, la problemática o la realidad que viven va a empezar a poder cambiarse. Y en este sentido, por eso hablamos de mejorar las condiciones de vida. Esa acción comunitaria también ayuda a reforzar vínculos y a cohesionarnos socialmente. Es decir, cuando empezamos a notar que nuestro vecino o nuestra vecina tiene problemáticas, tiene preocupaciones que son similares a las que podemos tener nosotras, eso hace que lo que yo antes creía de forma individual que me pasaba solo a mí, también le pasa a más personas, con lo cual ya no te sientes tan sola y notas que esa problemática la viven en comunidad. Con lo cual es una de las fórmulas que pueden ayudar cuando trabajamos con colectivos en riesgo de exclusión social. Y luego potenciar las capacidades individuales y colectivas en estos procesos. Al final, cuando te sientes parte de algo, de un proceso, sientes que tu opinión cuenta y esa parte de tu opinión cuenta puede ayudar muchas veces a que tu autoestima, tu empoderamiento se vea incrementado. Y en este sentido, como pueden ver en la presentación de PowerPoint, para comenzar a poder hablar de la acción comunitaria, no son solo las personas, no es solo la ciudadanía la que tiene que poner su granito de arena, son también las administraciones públicas. También se requiere de profesionales técnicos que den su tiempo para poder llevar a cabo este proceso del que estamos hablando. Y por último, las administraciones. Al final, la forma en la que nos hemos socializado y en la que hemos construido nuestras ciudades hacen que la financiación pública sea fundamental para poder llevar a cabo cualquier acción en las diferentes esferas en las que queramos. Y si no contamos con la financiación de las administraciones, es complicado que la acción comunitaria se quiera llevar, sobre todo en un momento en el que probablemente la comunidad sea lo menos importante y vivamos más en el individualismo. ¿Cómo podemos llevar a cabo este proceso de acción comunitaria? En esa imagen que podrán estar viendo ahora mismo en sus pantallas, viene de forma resumida y esquemática cómo poner en práctica lo que les estoy contando. El punto de partida, el empezar a llevar esto a cabo, parte por conocer el contexto en el que estamos interviniendo y en el que estamos trabajando. En este sentido, el elaborar planes relativos a la salud, como probablemente habrán hecho en otros ámbitos, como planes de igualdad, plan de drogodependencia, el esquema es similar. Hacemos un diagnóstico del contexto, constituimos un grupo motor que sea el que impulse y el que socialice toda la problemática en esa comunidad, que es como vemos en el apartado número 2, que se lleva a cabo. Al final, sin la gente, sin escuchar
las demandas que tienen, poco podremos hacer en ese análisis y priorización de las demandas. Luego nos preparamos para buscar estrategias y metodologías que se adapten a todo esto que estamos conociendo. Y ya luego viene como la parte más que a mí personalmente me gusta, que es poner en práctica todo lo que hemos escrito y escuchado. Las acciones pueden ser diversas, podemos encontrarnos desde algo tan sencillo como elaborar actividades de promoción de la salud, como generar esos espacios entre iguales que les comentaba anteriormente. Al final las posibilidades son muchas y solo es cuestión de analizar la ciudad, el pueblo o el barrio en el que queramos implementar esta acción comunitaria. Y en este último apartado, creo que la evaluación es fundamental si queremos continuar con este tipo de acciones. La valoración de lo que hemos llevado a cabo, de cómo lo hemos hecho, puede ser importante para que sirva de modelo para trasladarlo a otros espacios. Las políticas de buenas prácticas creo que son una estrategia muy positiva porque si trasladamos nuestro conocimiento a otros espacios, al final continuamos con ese trabajo comunitario, que es lo que veremos, como les decía, posteriormente. Y esta implicación, como pueden leer en la presentación de PowerPoint, de una comunidad en el análisis, en el diseño, en la puesta en marcha y en la evaluación de los procesos comunitarios, deben responder siempre a sus necesidades, estableciendo objetivos compartidos y actuando de forma coordinada. Al final, si las administraciones y el equipo profesional va por un lado y la realidad social va por otra, el trabajo que estamos haciendo no va a cumplir su objetivo. Y para ese trabajo, una de las fórmulas que hemos empleado siempre en Diversas es el trabajo en red, es decir, el trabajo coordinado con las administraciones públicas para poder mejorar la vida de la gente. Y en este sentido les traigo a colación unas buenas prácticas que, permítanme, desde la entidad creemos que está ayudando mucho aquí en el norte de Tenerife, que es la red Asterisco. Fue una actividad que comenzó a constituirse el año pasado y que tenía como base esta acción comunitaria de la que estamos hablando. El poder tener una persona de referencia en los diferentes ayuntamientos del norte de Tenerife ha permitido que cuando alguien, o en concreto una persona LGTBI lo esté pasando mal o necesite de un asesoramiento gratuito de profesionales, sepa que en ese ayuntamiento, como está adherido a la red Asterisco, tendrá la atención necesaria y ese trabajo en red permite que la vida de la gente mejore. No solo hablamos de trabajo profesional en lo relativo a esa derivación, sino también si no concienciamos, sensibilizamos al resto de la ciudadanía en lo relativo de forma específica a las personas LGTBI, poco haremos por la igualdad. Por eso en esa acción comunitaria también tienen que ver no solo la Concejalía de Igualdad, sino también la Concejalía de Educación, la Concejalía de Comercio. Al final las políticas de igualdad y diversidad se pueden transversalizar y llegar a toda esa comunidad de forma coordinada. Por eso, para la entidad, el trabajar en red es sinónimo de salud colectiva, porque si de forma individual estamos bien, el municipio, el barrio, la ciudad también lo estará. Ya para profundizar un poco y servir de antesala para la ponencia que viene a continuación de la mía, hablaremos de la salud sexual. Si antes les comentaba que la salud mental tenía estigma, la salud sexual, entendida como esa que permite que disfrutes de tu cuerpo de forma individual o colectiva, también está estigmatizada, porque muchas veces la vinculamos a introducir algo en otro sitio. En esto, ¿a qué me refiero? Hablo de que nos socializan y nos educan desde que estamos en
en los colegios, en concreto en asignaturas relacionadas con la biología, en el coitocentrismo. Es decir, en el hecho de que solo se habla de sexo, solo se habla de salud sexual cuando hay una implicación reproductiva. Y en este sentido, desde las diferentes corrientes de la sexología, se plantea que la sexualidad es más que el coito. Incluye los abrazos, incluye los afectos, incluye algo tan cotidiano como decirle a tu pareja o a tu amigo cómo estás. Porque al final las emociones, los sentimientos son cosas que nos atraviesan, son aspectos que se tienen que tener en cuenta a la hora de hablar de sexualidad. Y en esa sexualidad, la prevención ha jugado siempre un papel muy importante en todas las políticas de salud pública. Y en este sentido, creo que hablar de prevención desde una perspectiva vertical, es decir, hazte la prueba, es decir, ponte el condón, con imperativos categóricos, alejan del objetivo que se quiere alcanzar, que es al final el disfrute y la reducción de riesgos frente a las infecciones de transmisión sexual. Por eso, desde Diversas creemos que la información es poder, que la forma en la que se debería o que podría ser interesante trabajar es desde la visión de yo te doy la información, yo te cuento y respondo cualquier pregunta, duda que puedas tener en relación a la sexualidad, pero tú con esa información puedes hacer lo que quieras porque eres adulto y eres autónomo. Entonces, por eso pueden leer en la presentación de PowerPoint que la prevención, debe estar basada en la información desde esa perspectiva desde la que les comento. Y cuando hablamos de salud sexual, creo que también es muy importante, como les decía al inicio de la presentación, abrir la mirada. Tener una mirada diversa e interseccional, que es un concepto que ya hemos explicado, para poder entender todos los tipos de sexualidad que existen actualmente, ya sean desde el ámbito relacional, desde las relaciones no monógamas, ya sea desde la diversidad sexual, cuando nuestro hijo o nuestra hija nos llega y nos dice, mamá, no soy heterosexual, soy bisexual, o incluso para entender que una mujer sigue siendo mujer si llega a los 50 años y no quiere tener hijos, porque es una decisión que ha tomado por ella misma. Son estas tres cuestiones que acabo de mencionar, algunos de los aspectos que creo que debemos de incorporar a la hora de abordar la salud sexual y dejar atrás los patrones, los esquemas y de construir toda esa información que nos han dado los libros, que está muy bien, que es necesaria, pero a la que creo que hay que aplicarle esa perspectiva social y sociológica de la que llevamos hablando en este tiempo. Y la salud sexual es uno de los ámbitos en los que el colectivo LGTBI, el colectivo de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, continúa teniendo reticencias. Todavía existen hombres gays o bisexuales que van a su médico o médica de atención primaria y les da miedo o vergüenza plantear algo tan sencillo como tengo hemorroides porque he tenido una penetración anal un poco brusca y no sé qué hacer. O mujeres lesbianas que quieren aprender a tener métodos de prevención para su salud sexual y que llegan a profesionales que no saben explicarles. Y en este sentido creo que ese trabajo en red del que hablábamos en el punto anterior es fundamental. No podemos saberlo todo, no podemos incorporar todos los conocimientos que nos gustaría y creo que si en algún momento llegamos a algún punto en el que no sabemos cómo abordar la salud sexual desde esas gafas arcoíris, al menos con Diversas pueden contar si lo necesitan, porque
Así como probablemente nosotras no tengamos experiencia en otros ámbitos de intervención, el tema de la salud sexual ha sido un eje vertebrador de las acciones y de las políticas que queremos impulsar, con lo cual no se sientan solas como profesionales si en algún momento no saben cómo abordar esta realidad, que de forma también totalmente gratuita llevaremos a cabo las acciones que el margen de tiempo nos lo permita. La salud sexual, decíamos, y hablábamos que el colectivo LGTBI se ha visto como atropellado en algunos momentos por no saber cómo trabajar, y hoy me gustaría introducir algunas píldoras que creo que pueden ser muy interesantes a la hora de trabajar la diversidad dentro de esa salud sexual en cualquiera de los ámbitos profesionales en los que estemos. Fomentar espacios donde las personas LGTBI puedan expresar cómo se sienten en relación a este tema, creo que puede ser muy importante, porque cuando generamos ese vínculo con el paciente, con el usuario, con la persona que tiene la demanda, se abrirá y podrá hablarnos de cualquier otro ámbito. La sociedad siempre nos ha llevado a todo el mundo, no solo al colectivo LGTBI, a hablar de la sexualidad en nuestra casa y en concreto en nuestro cuarto, porque es algo de nuestra intimidad, de nuestra privacidad, y creo que eso ha hecho mucho daño. El tener este planteamiento relativo a la sexualidad ha fomentado que cuando tenemos dudas, preocupaciones en esta materia, prefiramos ir al buscador de Google que preguntarle a nuestros profesionales de la perspectiva o del ámbito que sea. Preguntas como: ¿tienes relaciones sexuales con chicos, con chicas o con ambos? Abren muchas puertas, permiten que podamos enfrentar la diversidad LGTBI, teniendo en cuenta que las personas también pueden ser bisexuales, también pueden tener prácticas en las que los hombres y las mujeres tengan que ver. Y creo que esto es muy importante porque dentro del colectivo LGTBI las personas bisexuales siempre se han visto discriminadas porque no se tienen en cuenta sus perspectivas y sus necesidades a la hora de abordar su salud sexual. Esto es, puede ir una mujer bisexual al centro de salud y en el centro de salud se da por hecho de que ella es heterosexual, con lo cual todas las estrategias de prevención que se le ofrecen van destinadas a la introducción de un pene en su cuerpo. No van enfocadas a que a lo mejor necesite una pantalla de látex para que su novia le estimule la vagina, o no se habla de cómo poder estimular la vagina de otra persona sin necesidad del coito, con lo cual son aspectos que por aquello que les comentaba de la sexualidad en nuestro cuarto, en nuestra casa, no se habla y por tanto se desconoce. En el caso particular de los hombres que tienen sexo con hombres, esta referencia viene establecida por las acciones de salud pública y recoge tanto a los hombres gays como bisexuales, como a aquellos hombres que pueden tener prácticas sexuales con hombres y no se identifican como gays o como bisexuales. Y para ellos existen muchas fórmulas de prevención que están basadas en derechos, como por ejemplo la profilaxis preexposición, ese antirretroviral que desde el mes de junio está disponible en la Comunidad Autónoma de Canarias y que permite que se pueda reforzar la prevención para el VIH a través de la toma diaria de esta pastilla. Creo que es importante hablar de ella porque ha costado mucho que se pueda implementar, que incluso el propio sistema, que el propio Ministerio de Sanidad entienda que esto no va a incrementar las tasas de VIH, sino que al contrario va a permitir que las personas puedan cuidar su salud sexual y que si en algún momento
lo requieren, pueden también dejar de tomarla. En diversas, cuando vienen personas a solicitar la PrEP, yo siempre les digo que esto no es como la hipoteca de tu casa. Es decir, tú no llegas, firmas el papel y ya tienes que estar tomando la PrEP para toda la vida, sino que es algo que tú desde tu autonomía puedes decidir cuándo quieres parar. Y frente al VIH, esta puede ser una buena estrategia de prevención combinada con el preservativo, porque al final muchas veces me encuentro con personas que una de las razones o motivos por los que quiere tomar la PrEP, además de por cuidar su salud sexual, es por empezar a perder el miedo a que se rompa el preservativo y que puedan transmitirte el VIH. Creo que de este tema en concreto del VIH, Oliver Marcos va a poder hablar de ello en mayor profundidad en la siguiente ponencia, pero sí que me gustaría dar como esta visión más social y sanitaria de este método de prevención que mucha gente todavía no conoce. En el caso particular de las mujeres lesbianas y bisexuales, lo que pueden leer en la presentación de PowerPoint es el ejemplo de lo que les estaba explicando anteriormente. Es decir, damos por hecho que las mujeres bisexuales van a establecer relaciones afectivas o sexuales solo con personas que tienen pene, y esto hace que se invisibilicen otras prácticas sexuales tan válidas como juguetes sexuales, como nuestro propio cuerpo, que también requieren de estrategias de prevención, estrategias como la limpieza de esos juguetes antes de cambiarlas de orificio, estrategias como el hecho de emplear métodos de barrera, ya sean de látex o no, ya sean pantallas, son herramientas que pueden venir muy bien a la hora del abordaje de la sexualidad de las mujeres que tienen sexo con mujeres, que son aspectos que no se tienen muchas veces en cuenta, en ocasiones por desconocimiento, en otras por la necesidad de terminar ya con la persona porque tenemos otra detrás. Entonces, creo que estos aspectos que les estoy comentando pueden ser interesantes incorporarlos, independientemente de que seamos profesionales de la sanidad, como que seamos personas que realizamos educación no formal en forma de talleres, ponencias. Creo que son aspectos que deberían ser cultura general. Dentro del colectivo LGTBI, actualmente, gracias a los movimientos sociales, el colectivo de personas trans es el que está teniendo mayor visibilidad, y traer más visibilidad a un colectivo también hace que los profesionales y las profesionales tengamos más dudas y más preguntas sobre cómo abordar esta realidad. En esta parte del taller lo que voy a intentar plantearles son algunas herramientas que pueden ayudarles a la hora de tener una persona trans en el espacio de trabajo. Si trabajamos de cara al público donde tenemos que llamar a la persona, algo que puede ser muy interesante es abordarlas desde los apellidos. No todas las personas trans han tenido la oportunidad, por las trabas burocráticas o administrativas, de cambiar su nombre. Y es muy embarazoso que tú te sientas con un nombre X y todavía te llamen con aquel con el que no te sientes identificado. Es algo que pasa, es algo que muchas personas trans viven con desasosiego, y creo que como profesionales tenemos la obligación, permítanme que sea tan categórico, de establecer esta herramienta para que sus vidas también sean dignas. O cuando las tenemos en consulta o en el espacio de trabajo, si vemos que la persona no da señales de que quiera ser tratada de una forma u otra, preguntémosle el nombre. Algo tan sencillo como cuando conoces a alguien y quieres saber cómo se llama. Con las personas trans también son personas que tienen una vida tan digna como la que tiene cualquier otra persona, y si introducimos estas cosas, reitero, vamos a poderles ayudar a ser feliz. Además, en este sentido, muchas veces tenemos que hacer informes sociales, informes clínicos, y para ello puede que tengamos dudas de
de cómo expresar la realidad que nos están contando. Esto es, puede que la persona de la que estemos hablando sea una persona trans no binaria, puede que la persona no haya llevado a cabo el proceso de cambio en la documentación, con lo cual puede ser muy interesante que como profesionales lo dejemos claro en el documento, antes incluso de empezar a desarrollar la biografía o la información de la persona, poner una nota aclaratoria sobre esta realidad, porque así podemos poner un granito de arena para que ese trámite o esa situación que esté viviendo la persona trans sea más facilitadora a la hora de resolverse. Estábamos hablando como de una parte como más general y ahora para terminar voy a hablar de forma específica de las infecciones de transmisión sexual, que me gustaría que nos quedáramos con 3 cosas en particular. La primera es que si nos encontramos con una mujer trans que nos ha verbalizado que es trans, tengamos en cuenta que los métodos de prevención no van a ser los mismos que los de las mujeres cis. Es decir, el preservativo va a continuar, pueden emplear la profilaxis preexposición porque son 2 métodos que las mujeres trans emplean. Si nos encontramos con un chico trans, tengamos en cuenta que puede tener vagina y si puede tener vagina, sus métodos de prevención van a ser similares a los de las mujeres cis. Y por otro lado, algo que como profesionales es normal que nos aterrorice, preocupe, es el tema de las realidades de las personas no binarias, es decir, aquellas que no se identifican socialmente ni como hombres ni como mujeres. En el caso concreto de la salud sexual y de los métodos de prevención que podamos ofrecerles, la propuesta que queremos hacerles a todos aquellos profesionales que nos estén escuchando es que le preguntemos qué es lo que quiere. Es decir, si nos encontramos con una persona trans no binaria que tiene pene, planteémosle las alternativas relativas al preservativo y a la profilaxis preexposición. Si nos encontramos con una persona trans no binaria que tiene vagina, recordemos los métodos de prevención que les damos de forma cotidiana a las personas que tienen vagina. Al final se trata de forma sintetizada de ampliar nuestra mirada, de tener en cuenta la diversidad de cuerpos, de realidades a la hora de realizar nuestras intervenciones, porque creo que eso nos va a permitir ser mejores profesionalmente y personalmente. En definitiva, y con las ideas que me gustaría que nos pudiéramos quedar hoy, son que la salud integral se puede trabajar más allá del ámbito sanitario, que la sociedad debe reciclarse. No es la misma sociedad la que tenemos hoy en 2021 que la que tuvimos en los años 90 o la que tendremos en 2050, y creo que en este sentido es una obligación para las personas que trabajamos con la gente de trabajar en la formación constante. La salud mental, como les decía, no puede ser un tabú, hay que hablar de lo que nos pasa, hay que expresar lo que sentimos, y la comunidad en este sentido juega un papel importantísimo a la hora de la construcción de una sociedad más igualitaria. Y recuerden, por favor, las gafas de la diversidad, ese instrumento del que hemos estado hablando en esta última parte, porque es la que nos permitirá que seamos profesionales de confianza, que seamos personas a las que nos vienen a preguntar y a las que nos tendrán incluso, si me lo permiten, cariño para hablar de cualquier tema, ya sea la salud sexual, ya sea la salud mental o cualquier problemática cotidiana que podamos estar viviendo. Muchas gracias, espero que les haya servido o que les sirva estas pequeñas pinceladas que he podido expresarles a lo largo de estos 45 minutos. El tiempo es el que es, no vamos a poder realizar ninguna pregunta-respuesta, pero les dejo mis redes sociales y el correo de la asociación por si tienen cualquier duda o pregunta, que estaré encantado de resolverles. Muchas gracias. Muchas gracias, Anthony. Muchas gracias, Anthony. Muchas gracias por esta ponencia. Voy a disculpar a mi compañera Jessica, que ante la vorágine también de cuestiones que tenemos en la entidad, nos está atendiendo ahora mismo a otras prioridades también que tenemos por delante. Gracias por la ponencia y bueno, sí que creo que tenemos que darnos unos minutitos de...
problemas técnicos de último minuto, no se preocupen, que para eso tenemos un equipo maravilloso, gracias a los dos compañeros que están aquí echándonos un cable. Bueno, sobre todo por unos minutitos de preguntas con lo que la gente ha comentado a través del canal de YouTube, en el que ahora mismo pues, nos están siguiendo bastantes personas. Muchas gracias por la participación, que además queremos que vaya increciendo para que cuando llegue esa mesa redonda, esa ponencia que viene ahora, pues también tengamos participación, que al final lo importante es este feedback complicado en el formato online, pero imprescindible. Bueno, Marcos Carrizosa plantea, pues primero, dar las gracias por estas estrategias de atención para las personas. Dice que a veces el silencio es más por miedo al rechazo y no contar con un igual que te entiende y te ayude a liberar cargas. Y plantea una pregunta que creo que es muy relevante. Dice, en este proceso se pueden abrir grupos de apoyo en los barrios y capacitar personas que sirvan de referente y contacto para la comunidad y ampliar así los espacios de atención. Y luego pregunta, y ya te lanzo la otra también para que respondas de forma simultánea y luego vemos si hay alguna pregunta en la sala. ¿En estos espacios pueden ayudar a una persona a identificar su orientación sexual y su género de una manera clara? Entiendo que se refiere a los espacios seguros de iguales de los que comentaste. Gracias, Marcos, por tus dos preguntas. Creo que la propuesta que haces es totalmente acertada. Es decir, creo que en la comunidad cabe el abordaje de cualquiera de las interseccionalidades que hemos tratado. Es decir, podemos crear grupos de iguales para abordar la violencia de género, podemos crear grupos de iguales para trabajar todo lo relativo a la sexualidad, y una de las propuestas que nosotras hacemos desde Diversas es que se puedan constituir grupos no mixtos para el abordaje de algo tan específico como la sexualidad por un lado y la orientación del deseo por otro. Porque al final en estos espacios te permito, o sea, te respondo a la segunda, muchas veces sirve de proceso terapéutico el que haya una persona más empoderada que pueda hablar sobre su realidad una vez ya ha sido superada. Es decir, si pongamos el ejemplo de que constituimos un grupo de hombres que tienen sexo con hombres, es decir, como hablábamos antes, de hombres gays, bisexuales y otros que tienen sexo con hombres. En este sentido, si conseguimos que se dé la posibilidad de que un hombre gay que ya esté empoderado hable de su sexualidad, va a permitir que el resto de personas que tengan una vivencia de la sexualidad similar al del hombre gay sientan ese acompañamiento, esa sensación de pertenencia a algo que es un grupo de iguales. Y en ese sentido puede ser muy interesante que dentro de los barrios o dentro de los espacios de socialización podamos constituir una red de apoyo profesional de tal forma que formemos, como tú planteas en la pregunta, a diferentes personas que puedan servir de referencia para cuando el profesional de origen, por así decirlo, no se encuentre. Es decir, al final las horas del día son las que son y no podemos estar 24/7 un mismo profesional para el abordaje de una comunidad entera. Con lo cual, la estrategia que planteas de la constitución de formador de formadores en relación a tener una persona referente para el abordaje de la diversidad, creo que puede ser una propuesta que, si se lleva a la práctica, puede dar buenos resultados. Pues muchas gracias. Hay poquitas personas en la sala, pero no sé si alguna se anima a hacer alguna pregunta. Si quieren, vamos, que no es obligatorio, y si no, pues pasamos a la siguiente. ¿Sí? Paso el micrófono un segundito. Hola, buenas. Has estado hablando de la PrEP y me gustaría preguntar una PrEP porque creo que puede ser interesante para nuestros oyentes. Y es si la PrEP solo está diseñada para prevenir el VIH. Vale. Actualmente, a 31 de diciembre, gracias por la pregunta, el Ministerio solo establecía que la profilaxis preexposición era destinada para hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans en situación de prostitución o trabajadoras sexuales, como queramos denominarlo, y por otro lado, personas en situación de prostitución independientemente de su identidad.
Afortunadamente, y me gusta también poner sobre la mesa cosas positivas, el Ministerio de Sanidad ha empezado a introducir esa mirada hacia la diversidad y a partir del 1 de enero es muy probable que se empiece a dispensar para cualquier persona que tenga una práctica de riesgo elevada para contraer el VIH e incluso se ha reducido el tope de edad de los 18 años hasta los 16, si no recuerdo mal. Entonces, partiendo de esta premisa de que ya parece que las políticas públicas están dando un pasito adelante en esa concepción de una mirada diversa a la sexualidad, la profilaxis preexposición, desde mi experiencia profesional, permiten dos cosas. Por un lado, que las personas que tienen un miedo atroz a contraer el VIH puedan vivir su sexualidad de una forma más placentera, de tal forma que si se rompe el preservativo, como comentaba anteriormente, ese miedo puede desaparecer. Y por otro lado está claro que es una estrategia de prevención que ha sido diseñada para que el VIH no se transmita. Es decir, si tú tomas de forma correcta el tratamiento, es decir, si la persona cumple con una buena adherencia al mismo, las probabilidades de éxito de esta medicación son muy altas, con lo cual garantizarán esa reducción de la transmisión del VIH. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Pues muchas gracias. Disculpen que teníamos aquí el sonido apagado. Nada, pues Anthony, muchas gracias por tu intervención, por responder a las preguntas, por la claridad. Y ya pues te damos las gracias y te invitamos a abandonar la mesa para que pase nuestro siguiente ponente. Vamos a hacer un momento de limpieza del espacio por medidas COVID y en un segundito regresamos con la segunda ponencia, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.